Que el Señor bendiga a toda parte donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Vamos a estudiar acerca de el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca del sacerdocio de Melquisedec. Vamos aquí en este capítulo a entender quién es Melquisedec. Bueno, en este capítulo nos va a enseñar el Señor acerca de tres sacerdocios, prácticamente, tres tipos de sacerdocios. El sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que nos habla en este capítulo 7. Tenemos que nosotros saber qué terreno estamos pisando. ¿De qué nos habla el capítulo 7? Nos habla de tres sacerdocios, tres. Sacerdocio levítico, sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Todos vamos a pedir, orando. Cristo dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy en medio de vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que esté con nosotros, nos ayudes a entender tu preciosa palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes y nos dirijas y seas nuestro Maestro de principio a fin. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a estudiar. Capítulo 7, versículo 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Bueno, aquí nos habla de Melquisedec. Aquí nos habla del sacerdote Melquisedec. Está remitiéndose a cuando Abraham derrotó a 5 reyes. Solamente Abraham con sus siervos derrotar a 5 reyes. Eso prácticamente es un milagro. Ahí Dios peleó por Abraham. Para derrotar a 5 reyes armados fue un milagro y Dios peleó por Abraham. Entonces cuando Abraham volvía de la derrota, salió al encuentro Melquisedec, que significa rey de Salem, rey de justicia. Cuando Abraham vio que ese sacerdote de Dios Altísimo salió a recibirlo y dice que le bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. O sea que Abraham había derrotado y había despojado a los 5 reyes y su gente. Y Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Vamos a seguir leyendo. Este Melquisedec, versículo 3, sin padre, sin madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ojo, este Melquisedec es un sacerdote de Dios Altísimo, semejante al Hijo de Dios, dice, y es sacerdote de Dios para siempre. O sea que
Este sacerdote, Dios lo ha constituido y es semejante al Hijo de Dios, dice semejante, porque es sacerdote de Dios para siempre. No tiene generación, no tiene padre, no tiene madre. Versículo 4. Considerar pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Considerar cuán grande es este sacerdote Melquisedec, que el patriarca Abraham, a quien Dios le prometió darle una gran generación, ese Abraham tuvo que inclinarse delante de Melquisedec, rey de paz, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le ofreció los diezmos del botín. Listo. Hasta aquí nos habla quién es Melquisedec. Ojo, Melquisedec prácticamente no es humano. Ojo, Melquisedec no es humano. O sea, cuando Abraham volvía de derrotar a los reyes, Abraham le ofreció a Melquisedec los diezmos del botín. Y este sacerdote para siempre, sin madre, sin padre, semejante al Hijo de Dios, le bendijo a Abraham, a quien Dios le había hecho la promesa. Y aquí nos habla de los sacerdocios levíticos. Versículo 5. Ciertamente, los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Claro, aquí nos habla del sacerdocio levítico. Dice que tienen, según la ley, el mandamiento de recibir los diezmos de los hijos de Abraham. Claro, son humanos. Los hijos de Leví, donde Dios también dijo que de esa tribu tomaran los sacerdotes, sean sacerdotes, bueno, toman el diezmo de sus hermanos, aunque todos descienden de Abraham. Claro, son humanos. Pero vuelvo a decir, Melquisedec es un sacerdote sin madre, sin padre, semejante a Cristo, el Hijo de Dios. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, está hablando de Melquisedec, pero aquel, ¿quién es aquel? Está hablando del sacerdocio Melquisedec, comparando con el sacerdocio levítico. El versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Sin discusión, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor entre Abraham y Melquisedec? Melquisedec, pues, porque este no tiene generación, no tiene madre, no tiene padre, es hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Es un sacerdote para siempre delante de Dios. ¿A quién bendijo? Era mayor que Abraham, bendijo a Abraham. ¿Y por qué lo bendijo a Abraham? Porque Abraham tenía la promesa. Dios había dado promesa a Abraham. Bueno, seguimos el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los sacerdotes de Leví que estaban todavía en los lomos de Abraham, también ellos
pagaron el diezmo, ¿a quién? A Melquisedec. O sea, aquí lo que la Biblia nos enseña que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, pero no es humano, no tiene padre, no tiene madre, es según hecho el Hijo de Dios, o sea, Cristo el Señor. Es un sacerdote para siempre, porque Abraham pagó los diezmos y también Leví, que estaba todavía dentro de Abraham, también pagaron los diezmos, o sea, el que recibe el diezmo, la tribu de Leví, que son sacerdotes según la ley, reciben el diezmo del pueblo, ellos, sacerdotes, pagaron también el diezmo en Abraham, aquel Melquisedec, rey de Salem. Por eso dije al principio, vamos a hablar de tres sacerdocios, sacerdocio levítico de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Vamos entre dos, entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. ¿Qué estamos aprendiendo hasta aquí? Estamos aprendiendo de que Abraham, con la tribu de Leví, que estaba en sus lomos todavía, porque no nacían todavía, están pagando. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si pues la perfección, está hablando de sacerdocio, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no tiene llamado y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio es necesario también cambio de ley. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si la perfección sacerdotal, está hablando de la perfección sacerdotal, que si la perfección sacerdotal estaba bien con el sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví, ¿qué necesidad habría de que Dios considere o escoja a otro sacerdote? Ahí entramos y hablar de Jesucristo, el sacerdote para siempre. Vuelvo a repetir. Este capítulo 7 nos habla de tres sacerdocios: Levítico, Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Aquí entra ya a tallar, está diciendo que si la perfección sacerdotal fuera por la tribu de Leví, sacerdotes según la ley, sacerdotes humanos, ¿qué necesidad Dios tendría para escoger a otro sacerdote mayor que el de Leví? Aquí entra ya, entramos a Cristo el Señor. Porque cambiando el sacerdocio, versículo 12, era necesario. ¿Qué dijo Moisés? Que trajo la ley del Señor. Dijo Moisés por la ley, dijo, ha dicho el Señor, según su ley que me ha dado, que los sacerdotes sean de la tribu de Leví. Y que aquí está la fórmula exacta cómo deben cumplir su sacerdocio. Dijo quién? Moisés. Ya está. Pero de Cristo, ¿qué dijo? Según el versículo 14, nada habló Moisés del sacerdocio de Cristo. Nada dijo. Ojo, Moisés habló del sacerdocio levítico, pero de Cristo nada dijo. Y si nada dijo Moisés, alguien tuvo que decir que Cristo va a ser sacerdote. Vamos a ver. ¿Quién es el que dijo? Versículo 15. Esto es
aún más manifiesto si semejante a Melquisedec se levantara un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible, pues se da manifiesto de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya está, acá está. Está diciendo aquí que Moisés nada habló del sacerdocio de Cristo. ¿De qué habló Moisés? Del sacerdocio levítico, pero de Cristo no. Entonces, ¿quién habló? El mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Creador. Juró a Abraham y dijo, ¿no?, que habría un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya está, ahora está tocando a Cristo ya. ¿Quién es Melquisedec? Dice que no tiene padre, dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, que permanece para siempre, sacerdote para siempre. O sea, Moisés no anunció de Cristo. ¿Quién anunció? El Padre. ¿Dónde la Escritura? En Salmos. ¿Qué dice? En el Salmo 110, versículo 4. ¿Qué dice? Tú, juró el Señor y dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, Moisés no habla de Cristo como sacerdote. Lo anuncia el mismo Dios. Jura Dios. En el versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento. ¿Quiénes los otros? Los sacerdotes de Leví. Porque los otros ciertamente son sin juramento. ¿Quiénes? Los de Leví. Fueron hechos sacerdotes, pero ¿quién? Cristo, con el juramento que le dijo, donde en Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya está. Ya está. Fácil de entender el capítulo 7. O sea, en resumen y en último nos habla del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdote para siempre. Versículo 19. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es el mandamiento anterior? Que el que ordenó Moisés, ¿qué dijo? Que Dios ha dicho mediante la ley que se tomen sacerdotes de la tribu de Leví. Ya está. Ese mandamiento queda abrogado cuando hay otro que dice, jura el Señor para siempre, hablando del sacerdocio eterno de Cristo el Señor. Acá está. O sea, queda abrogado el mandamiento según la ley de los sacerdotes levíticos. O sea, en otras palabras, el sacerdocio levítico se acabó. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista viene. ¿Por qué se acaba? Porque Cristo dijo, los profetas y la ley habla de la ley y la ley habla del sacerdocio levítico. Los profetas y la ley fueron hasta Juan, dijo el Señor. De ahí se acaba, se abroga todo lo que es la ley. ¿Por qué? A causa de la debilidad, dice. Versículo 18, queda pues abrogado el manifiesto anterior, el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. O sea que el sacerdocio levítico quedó abrogado con la venida de Cristo, pero antes de eso Juan el Bautista. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, Cristo, con el juramento del que le dijo, donde Salmo 114, juró el Señor, no bien quedó abrogado la ley. Ojo, quedó abrogado la ley. Porque
La ley habla del sacerdocio levítico, pues. Aquí dice que también al cambiar sacerdote cambia la ley. ¿Y cuál entonces, a qué ley entramos? Con el nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Con qué ley entramos? Con la segunda ley. Hay dos leyes. Ojo, la primera, la ley de las obras. La segunda es la ley de la fe. Con Cristo es la segunda ley que Dios da, la ley de la fe. Porque en la ley decía, haz esto y vivirás. O sea, cumple todos los ritos de la ley y vivirás. No hay fe. En Cristo es, cree en Cristo y vivirás. Entonces, en la ley había sacerdocio levítico. Ahora en Cristo tenemos un sumo sacerdote eterno y para siempre, según el orden de aquel a quien, de Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos de todo. O sea, aún la ley se inclina delante de quién? De Melquisedec. Pues. Y cuánto mayor es Cristo, según el orden de Melquisedec. Porque ahí encontramos que Melquisedec es sacerdote para siempre delante de Dios. Y no es humano. No tiene madre, no tiene padre, no tiene. O sea, Melquisedec es un sacerdote para siempre. Y según ese orden es formado Cristo. Es entregado mediante juramento ese cargo de sacerdote para siempre. Vamos a seguir leyendo. Versículo. Cristo Jesús tenemos un sacerdote, no varios, no varios. En la ley tenían sacerdotes mortales que eran de la tribu de Leví. En Cristo ya no. Tenemos un solo sumo sacerdote para siempre. 23. ¿Por qué? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya está. O sea que en la ley habían sacerdotes cantidad, pero se volvían viejos y ya no podían continuar, morían. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes levíticos, según la ley. Ahora Dios formó y juró, ordenó que haya otro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ese es Cristo Jesús. Aquí lo dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho un fiador de un nuevo pacto. Los otros no podían continuar por la muerte, pero este, Cristo, es inmutable su sacerdocio, inmutable, o sea, para siempre. Vamos a seguir leyendo, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que Dios había ya propuesto, determinado que haya un sacerdocio eterno para siempre, un intercesor entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, nuestro sacerdote, con un sacerdocio inmutable, eterno para siempre, y también a la vez es nuestro Salvador, dice, nuestro Salvador. O sea, su función es parecida al sacerdocio levítico. ¿Qué hacía el sacerdocio levítico? Aquí lo dice. Versículo 26. Por tanto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos, ¿cuál aquellos? Levíticos, sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego hacer los de pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley es el juramento hecho al Hijo, a Jesús,
es un juramento de hacerlo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, nos convenía tener un sumo sacerdote no humano, porque los sumos sacerdotes humanos, por ejemplo en la ley había sacerdotes y sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año, pero antes de entrar tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Entonces, aquí dice que nos convenía un sacerdote santo, puro, sin pecado y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es ese? Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Porque este rey de Salem, Melquisedec, también, como digo, es eterno y según la orden de él, Dios juró que habría un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese se llama Jesucristo el Señor. Por eso que anteriormente nos hablaba que tenemos un sacerdote, del capítulo 4 en adelante nos habla del sumo sacerdote eterno, es el Hijo de Dios, que está delante del Padre para interceder por nosotros. Así que Cristo es nuestro sumo sacerdote, como decía, acerquémonos a Él confiadamente para el oportuno socorro, para que nos pueda librar cuando el diablo nos pone la tentación. Cuando hay peligro de muerte, acerquémonos a ese sumo sacerdote porque está continuamente delante del Padre, sentado a la diestra de Dios, continuamente. Mientras que los sumos sacerdotes humanos de la tribu de Leví entraban una vez al año al lugar santísimo. Pero Cristo entró una sola vez y se sentó a la diestra del Padre, o sea, al lugar santísimo, para interceder por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, dice en primera de Juan capítulo 2. Hijitos, no peques, dice, ¿no? Porque tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Claro, ahí no dice sumo sacerdote, pero dice que Cristo está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Pero ese es nuestro sueño. Así como eran los sacerdotes levíticos. No. Cristo el Señor, una vez para siempre, hace 2000 años atrás, se sentó a la diestra del Padre, fue recibido, sentado allí, ¿no? Para interceder por nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, como dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Y en el capítulo 2 dice que no pequemos, pero si hubiéramos caído en pecado, dice que Cristo está para interceder por nosotros, limpiarnos de toda maldad e interceder al Padre por nosotros, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. En la ley no era así, en la ley había sumos sacerdotes y había sacerdotes también. O sea, la ley era un símbolo de lo que iba a venir. Y como la ley es un símbolo, un preámbulo del Evangelio de Cristo, ojo, ya dije que el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Vamos a compararlo con el sacerdocio de Cristo. Él entró una sola vez. Está continuamente a la diestra de Dios el lugar santísimo. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, el lugar santo en la tierra, en el tabernáculo, se unió con el lugar santísimo a la muerte de Cristo. ¿Quién estaba en el lugar santo? Los sacerdotes. Mientras que al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. En este caso de Cristo y del Evangelio de Cristo, que es por fe, es ya cambio de sacerdote y cambio de ley también. La segunda ley que es por la fe. La primera ley fue por obras. Era la ley que trajo Moisés. Habían sacerdotes mortales que no podían continuar por la muerte, mortales, pero Dios juró y dijo, voy a traer un sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre, inmutable, santo, que una sola vez va a entrar a mi lugar santísimo
Y ese lugar santísimo va a unir con el lugar santo. ¿Y quién es el lugar santo? ¿Quién estaban los sacerdotes en el lugar santo? ¿Y qué representa eso? Nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia. Por eso nosotros estamos en el lugar santo y el Señor está en el lugar santísimo a la diestra del Padre. Está unido. Nosotros hacemos una pequeña oración aquí, Cristo intercede automáticamente en el cielo por nosotros. Porque la Biblia lo dice. Mis oídos estarán atentos, mis ojos estarán atentos, dice, a cuando los hombres oren en la tierra. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículos 13 al 15. Cuando hubiere peste en la tierra, dice, cuando hubiere hambre, cuando hubiere plagas, cuando hubiere pandemias, yo oiré del cielo si mi pueblo ora, dice. O sea, el lugar santísimo está unido con el lugar santo. El lugar santo es la iglesia aquí donde permanece. Estamos unidos al lugar santísimo mediante Cristo, el Señor que está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo no es como los sacerdotes, somos sacerdotes. Levítico entraba una vez al año. Cristo una sola vez entró y se sentó a la diestra del Padre. Fue recibido y sentado a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros. Así que como dice por aquí, acerquémonos a Él confiadamente, pidamos socorro, dice en el versículo 16 del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. 4:16. Porque ahí tenemos delante del Padre a Cristo el Señor que intercede por nosotros. Así que, ¿qué más queremos? Ya tenemos un sumo sacerdote que no muere, no se cansa, no está entrando cada año a la presencia de Dios, si no, pues estaríamos perdidos, ¿no? Si Cristo entrara, así como el sacerdote levítico, sumo sacerdote levítico, cada año a la presencia del Padre, ¿quién intercedería por nosotros? ¿No? Sería un problema grave, ¿no? Porque pedimos auxilio aquí en la tierra. Uy, Cristo dijera, bueno, no me toca cada año. Al próximo año pide socorro, pues no. No, pues no se puede. No, es imposible. Estaríamos perdidos. Pero, gracias a Dios que constituyó Él mismo un sacerdote para siempre inmutable, para interceder por cada uno de nosotros en todas partes de la tierra. Eso es lo que Cristo dijo a la samaritana: a Dios se adora en espíritu y en verdad. No es aquí en Jerusalén ni allá en el pozo de Jacob. No, señores, no. Ha llegado la hora, dijo Cristo, que a Dios se adore en espíritu y en verdad, aquí y en cualquier parte de la tierra. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo lo llevaban a Roma, el mar se levantó con furia, la tempestad, el invierno terrible, ya se anegaban, o sea, el barco se hundía. Pablo entró en ayuno 14 días ahí en el barco y se presentó el ángel del Señor. Dios oyó su clamor. Dios oyó y lo libró y le entregó todo el barco y las 270 personas que iban ahí. Le entregó el Señor en sus manos. O sea, no murieron porque el diablo quería matarlo a todos. El diablo no quería que Pablo llegara a Roma, pues. Otro ejemplo. Por ejemplo, Jonás, estando en el vientre del pez, que el pez lo llevaba por los cimientos de la tierra, por los cimientos de los montes, dice, ¿no? Lo llevaba infinitamente por todas partes, por la profundidad del mar. De ese infierno clamó al Señor y el Señor oyó en su trono y lo libró. Eso lo dice en el libro de Jonás. Léanlo ahí, Jonás. Cómo el pez lo llevó por simiente, por debajo del mar, inmensidad de profundidades. De ese infierno clamé al trono del Señor y oyó mi voz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién está ahí? Cristo el Señor, para interceder por nosotros en el lugar santísimo. Mientras que el sacerdocio levítico entraba una vez al año. Un sacerdote humano, que tenía que antes hacer sacrificios por sus pecados para poder entrar allí. Así que, hermanos, tenemos un sumo sacerdote para siempre llamado Cristo el Señor. Amén. Hemos terminado esta enseñanza del capítulo 7. Mañana entramos al capítulo 8, donde dice el mediador de un nuevo pacto.
Nos va a hablar de Cristo y del nuevo pacto que es el Evangelio de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber recibido tu palabra. Señor, te rogamos que esté con nosotros, nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuídanos, guarda a nuestros hijos, nuestros nietos, guarda a nuestra familia. Señor, bendice a tu iglesia en todas partes. Derrama tu bendición sobre tus hijos, tus hijas. Señor, sabemos que estás al lado de nuestro Padre Celestial para interceder por nosotros continuamente y para siempre. Gracias, Señor Padre Santo, porque tú ordenaste y constituiste un sumo sacerdote para siempre, para interceder por nosotros humanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Cuídanos, guárdanos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.